Hola, querido visitante. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Es casi casi como estar aquí en este lado, conmigo, con mis libros, mi ventana al mundo, mis ordenadores, es decir, entrar en mi mundo. Hoy quería hablarte de una cosa muy curiosa que he leído en un medio esta mañana y que ya había oído hablar de ello hace unos días. Es la curiosa política de la directora de la versión española de Huffington Post, un prestigioso diario en Internet norteamericano que se ha venido a España a publicar contenido en español y que, como decía, tiene la política, subrayada por su directora Monserrat Domínguez, de no pagar a los blogueros que van a escribir o que escriben cada día en sus páginas en Internet, en sus páginas virtuales, porque considera que con eso ya están suficientemente pagados, con la visibilidad que les otorga ese presunto prestigioso diario. Digo presunto porque en Norteamérica sí es prestigioso o sí tiene visibilidad. Prestigio luego ya se lo gana cada uno, ¿no? En España, de momento, vive de lo que se dice de él en Estados Unidos. Se ganará el prestigio cuando ande el camino. Desde luego, no se ganará el prestigio manteniendo blogueros sin pagar, porque no tendrá blogueros de calidad. Si lo que uno quiere hacer en ese diario es conseguir notoriedad y visibilidad, una vez que la consiga, pedirá dinero o si no, se irá. Además, hay muchas formas de conseguir visibilidad en Internet. Hoy casi casi no hace falta estar detrás de un medio de comunicación interesante. Hoy lo que hay que hacer es tener una política de comunicación yo 2.0 que te dé visibilidad profesional y relativamente sencilla de implantar. Para conocer los pasos no hay más que seguir la serie de blogs, de artículos que estamos publicando en el blog de mi compañía de ingeniería civil, en Trazadia, que además es de comunicación, y en mi propio blog. Empezar poco a poco, ahí hay algunos consejos que te pueden resultar útiles. Eh, Sobre todo hay que seguir una pequeñísima estrategia de comunicación y escribir cosas interesantes y de calado. Si las escribes en The Huffington Post, pues tendrás una visibilidad prácticamente similar a si las escribes tú por ti mismo y sabes darte publicidad y darte a valer y te creas una estrategia digital. Pero además, señora Domínguez, ¿usted cobra? Sí, ¿no? Supongo que sí, porque si no, ¿de qué vive? Pues si usted cobra por un trabajo, posiblemente los que tenga a su alrededor necesiten cobrar. No lo mismo, porque no tienen las mismas responsabilidades. Pero si alguien dedica su tiempo a enriquecer el diario de usted en Internet, pues lo menos que puede es percibir una remuneración adecuada al tiempo que dedica y al prestigio que tenga. Si es poco, será menos, pero a medida que vaya alcanzando un mayor prestigio, deberá aumentar ese pago. Todo lo demás, pues temo yo que se llama explotación. Así que usted verá. Muchas gracias.